Bien, venimos con la tercera crítica, en este caso de Gladiador 2. Gladiador 2 es la nueva película de Ridley Scott, que fue el director de la primera parte de Gladiador. Es una secuela franca y directa que se desarrolla unos 25 años más tarde, tal cual se dio en la vida real, donde aparece un nuevo gladiador que sigue un poco los pasos de Máximo Décimo Meridio, que fue el gladiador en la primera parte. El film tiene básicamente la misma estética que la original, tiene una dirección muy parecida. La primera ganó el Oscar a la mejor película y esta seguramente no lo hará, aunque quizás podría llegar a tener una nominación a la mejor película, aunque no estoy seguro de ello. La película está buena, personalmente me gustó mucho, la disfruté bastante. Es un filme que la verdad que lo disfruté durante todo el metraje. Tiene un poco el problema de las secuelas. Que bueno, es algo que yo siempre desarrollo. ¿Cuál sería el problema en las secuelas? El problema en las secuelas es que cuando uno va a escribir una película, elige la mejor, entre varias opciones, elige la mejor opción. Cuando tiene que hacer la secuela, y tiene que repetir, por así decirlo, una escena o alguna línea argumental o algo, entonces, ¿cuál es el problema? Si uno elige la mejor opción, hace lo mismo que en la anterior y repite la película. Entonces salen dos películas iguales, como por ejemplo Mi Pobre Angelito 1 y 2. Entonces uno dice, bueno, es la misma película. Entonces uno como que se siente un poco estafado. Si no es así y elige la segunda opción, ya no es la mejor opción. Entonces, al no tener, digamos, la mejor opción, bueno, ya de por sí uno sabe que no era lo mejor, entonces ya la calidad disminuye. Y ese es como el dilema de las secuelas. Entonces es difícil hacer secuelas que tengan la altura de la original. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo doy en Jurassic Park, la llegada a la isla. En la primera parte, la llegada es mediante un helicóptero y evidentemente es la mejor opción. Es espectacular la llegada del helicóptero. Y realmente lo eligieron muy bien y es una escena emocionante, a pesar de que es un helicóptero que llega a la isla. En cambio, en la segunda parte van en barco, por ejemplo. Y si bien es cierto, tiene cierta cosa, por la música de John Williams sobre todo, no emociona como la llegada en helicóptero. Ahí decidieron cambiar, a diferencia del ejemplo de Mi Pobre Angelito. Y en este caso, bueno, está como toda la película, digamos, como contaminada por el problema de las secuelas. Entonces, si cambia, elige la segunda opción, que no era la mejor como en la primera. Y si no cambia, hace lo mismo que en la anterior, y entonces se siente como que estamos viendo lo mismo. Ese es el problema principal que tiene. Sobre todo porque Gladiador, la primera, era una gran película. Y está muy fresca en el recuerdo de la gente. Porque hay otras películas que uno las vio hace 20 años y por ahí no se acuerda cómo era el argumento o algo por el estilo. Pero si uno dice, yo calculo que cualquier persona que haya visto Gladiador le digo, che, ¿te acordás del Gladiador? Sí, pasa esto, y está como muy fresca. Entonces, en ese sentido, bueno, tiene ese problema. Más allá de esa cuestión, lo que se ve, aún siendo la segunda mejor opción, es bueno. Y lo que lo repite también es bueno. Entonces da una secuela de calidad, la verdad. Que hasta en determinados momentos disfruté más que el original. Pero por ejemplo,
En la primera, en una de las escenas, lo meten a los gladiadores en la arena y tienen que luchar contra un tigre en una escena así famosa, ¿no? Bueno, está bien. Y si bien es cierto, era medio, digamos, los gladiadores no luchaban contra tigres y leones y esas cosas, pero es creíble, ¿no? Bueno, pero ahora directamente recrean una batalla naval y llenan el Coliseo de agua y hay tiburones, tiburones hay adentro del Coliseo, o sea, bueno. ¿Cómo hicieron para llevar con la tecnología de esa época y qué sé yo, tiburones? Bueno, entonces, ahí está el problema en la secuela. Pasar del tigre, que es creíble, digamos, a un tiburón, si bien es cierto, está bueno cómo se desarrolla con los tiburones y con la acción, ya como que se le va un poquito la mano. Entonces, como que alguno puede decir, bueno, tan, taraná, se puso medio gallega la cosa. Bueno. Entonces, eso se ve en el tráiler, o sea, no es que le estoy spoileando nada, se ve que hay una batalla naval que está bien presente en el tráiler. Después, en la primera película, hay una primera batalla que está muy buena con un general. Y acá también hay una batalla que está muy buena. Y ahí tiene hasta un poco más de sentido en la segunda parte. Porque en esta batalla se enfrenta del lado de la defensa de la ciudad un muchacho que era como agricultor, pero sabía pelear. Que es el protagonista, interpretado por Paul Mescal. Y el general romano, que es el interpretado por Pedro Pascal, que es el otro coprotagonista. Y bueno, y se terminan enfrentando, digamos. Obviamente sabemos que va a perder porque ahí lo van a esclavizar y de ahí va a pasar a ser gladiador. Pero bueno, él quiere tener su venganza contra este general. Y ahí hasta cobra un poco más de sentido que la primera batalla del otro, que era simplemente como para mostrar lo que era Roma y todas esas cosas. La película se desarrolla, el argumento es básicamente lo mismo que la otra, un tipo que es esclavizado, que pasa a ser gladiador, que de ahí de una forma u otra desafía al poder. Y la novedad, digamos, que tiene esta película, que es su bendición y su maldición al mismo tiempo, es que en la película original este personaje que desafiaba al poder era el mismo gladiador. Pero en este caso hay como una intriga política donde uno de los que desafía el poder, pero a la vez está en el poder y es el centro del poder, es casta y quiere tener el poder, pero a su vez lucha contra el poder actual, digamos, de formas insidiosas. Es el personaje de Denzel Washington. Que la verdad que es un personaje muy interesante, muy bien interpretado por Denzel Washington. Y es un personaje muy destacado dentro de la película. Entonces básicamente los tres personajes principales son el gladiador, Paul Mescal, el político empresario, digamos, de Denzel Washington, y el general romano interpretado por Pedro Pascal. Y ahí se desarrolla. Más de eso no les quiero contar para no arruinarles la sorpresa, pero es básicamente, digamos, el esquema de la primera película. La verdad que me gustó todo lo que son escenas de batallas y todo eso. Las escenas de gladiadores están buenas. Quizás son menos recordables que la de la primera parte.
Y la película, si bien es cierto, quizás ustedes dicen, bueno, pero está comparando mucho la primera película con la segunda, o como citándola mucho. Y sí, es mi pecado, pero también es el pecado de la película. Continuamente nos recuerda que es la secuela de Gladiador, que el personaje de Máximo, que lo que pasó en tal lado, que... Y entonces como que nos está citando y de ahí también que deriva un poco que la crítica tenga que ser así. La verdad que a mí personalmente me gustó mucho, aunque he visto gente que le ha hecho algunas críticas de cosas que no le ha gustado y, y no me he puesto a leer críticas, pero sé algunos comentarios de alguna gente y de algunos críticos que hacen alguna observación. Por ejemplo, hay una escena que pelean contra unos monos que son como muy digitales. A mí también me hizo un ruido, aunque no me arruinó la película. Y Y la verdad que es una película que yo personalmente la disfruté y creo que la van a disfrutar otra gente. No está al nivel de la primera. También, digamos, Russell Crowe estaba como en su punto más alto. Y se logró una magia que acá no está, pero sí es una secuela digna. Sí vale la pena verla. Sí es una de las películas que más me ha gustado en el año y probablemente entre en el ranking de fin de año. Y la verdad que tengo ganas de verla de nuevo, a diferencia de la primera. Así que la disfruté y espero que si les gustan este tipo de películas, bueno, vayan a disfrutarla. Un poquito más digital de lo que me hubiera gustado, un poquito como más moderna en su tratamiento de lo que me hubiera gustado. Me hubiera gustado algo como un poco más clásico, pero en general muy bien. Una película que se destaca dentro de la cartelera y una de las películas más esperadas del año. Así que recomendada, Gladiador 2.